cárcel de San Juan de Olúa, donde yo estuve cautivo, donde pasé tantas penas, por eso nunca te olvido. Amigos han escuchado una historia. Mofongo. No se puede hablar de una obra de arte en el sentido tradicional porque la gente diría que la arquitectura pétrea y militar, una de sus principales características es la austeridad. No le mete candela allí. Morenita piel canela, linda como ella ninguna, pero ha tenido más hombre que el cuartel de Fuerteventura. Nos estamos aproximando a la península de Araya, partiendo de Cumaná rumbo hacia el norte. Además, el sistema defensivo del Caribe es algo de valor universal. La historia de América se escribió con los vientos alisios, dijo un escritor una vez. Los vientos alisios. Ellos trajeron a Colón y se llevaron a Colón. Esto se llama un pilot chart. Aquí te dice exactamente, pues ya hoy con toda la técnica, las corrientes y los vientos. Las corrientes, y eso dio origen al sistema de navegación que lo conocían los navegantes de la época de la conquista. Las corrientes y el viento vienen por esta línea verde que tú ves aquí, vienen por el sur del Caribe. Una de las regiones más espectaculares del mundo es el Caribe, única por su mestizaje, su potencia cultural y natural, su sincretismo religioso y su patrimonio intangible. El Caribe es único también por su patrimonio construido. Ejemplos extraordinarios de arquitectura en madera están ahí, pero lo que verdaderamente lo hace excepcional es el impresionante sistema defensivo que a partir del siglo XVI se construyó para defender las costas americanas de los asaltos de piratas, bucaneros y filibusteros. Desde el año 2001, un equipo de documentalistas mexicanos recorrimos varias naciones en el Mar Caribe, en donde las fortificaciones militares construidas durante la colonia forman parte de un enorme legado cultural común para todos los habitantes de la región. Buscamos la visión de los expertos del Caribe, miembros, muchos de ellos, de la Organización del Gran Caribe para los Monumentos y los Sitios, la visión de los herederos restauradores, arquitectos, historiadores, los hijos del Caribe. El Caribe fortificado se enmarca como un fenómeno irrepetible que debería en su conjunto ser considerado patrimonio cultural de toda la humanidad. Se trata de una enorme región con más de 30 países, plagada de fuertes, castillos, parapetos y fortificaciones construidas a lo largo de 3 siglos, desde las costas colombianas hasta la Florida. ¿Realmente nos conocemos? ¿Hemos estado aislados desde hace siglos por otros y por nosotros mismos? ¿Qué tanto sabemos los unos de los otros? Son algunas de las preguntas que buscamos responder en estos programas. Por un accidente marino, hubo la necesidad de fundar una fortificación donde quedaran 39 de los hombres de la primera expedición de Colón. Ese sitio se llamó el Fuerte de la Navidad porque fue fundado ese día, el día que se hundió la nao capitana, la Santa María, en la costa norte de la isla La Española. La primera construcción, como bien se sabe, que se hizo en este continente que llaman Nuevo Mundo o lo que sea, cuando vinieron los europeos, fue el Fuerte La Navidad o Natividad.
y está localizado también en Haití, en el norte, por Limonade, cerca de una de las aldeas la más importante de Haití, de los taínos, de esta época, de un cacique que se llamaba Guaganagaric. Se estableció, se dejó el fuerte allí, con los restos de la Santa María, que se había hundido. ¿Dónde está exactamente? Hay varias hipótesis. ¿Dónde se hundió? ¿Dónde se encontró el ancla de la Santa María? Porque se encontró. ¿Y cómo se pudo llevar la madera para construir? Porque en realidad, como se sabe muy bien también, este fuerte, a la vuelta a la segunda venida de Colón, lo habían destruido. No se encontraron ningún resto de los 30 españoles que se habían dejado y nada del fuerte. Dónde exactamente no se ha precisado todavía. Luego, en el segundo viaje, ya con una visión colonizadora más bien que descubridora, se funda la ciudad de La Isabela, en la costa norte también, y ahí se ejecutan algunas edificaciones defensivas casi militares. En 1492, el descubrimiento del Nuevo Mundo le da a España un poder inimaginable. La situación para los reyes católicos no podía ser mejor. Un año antes, se había concretado la expulsión de los moros en Andalucía, último bastión de 8 siglos de dominio árabe sobre España. Dominio que dejaría atrás un legado cultural riquísimo, cuyos testigos son los magníficos edificios que se conservan hasta nuestros días. La Mezquita de Córdoba, la Giralda de Sevilla, los grandes alcázares y los palacios, los textos poéticos y científicos y las artes todas. El Reino de España sale del medioevo como una de las naciones más poderosas del mundo, con un pasado rico en historia, unificada por el catolicismo y con un vasto territorio que aún tendrá que explorar y dominar para hacerlo suyo. La conquista de América es uno de los pasos más grandes que se han podido dar en la historia de la humanidad. Eso es mucho más importante que llegar a la luna. Cuando estos aventureros del siglo XV, con las teorías que empiezan a aflorar en aquella Europa renacentista, se empieza a cuestionar la estaticidad de la Tierra, el mundo empieza a cambiar. Cuando ya se puede alguien plantear la idea de que yendo hacia Occidente se puede llegar por Oriente, entonces ya se pasa de la geometría plana a la geometría del espacio. Fue importantísimo descubrir que yendo hacia Occidente, el Sol se tardaba más en ocultarse. Y yendo hacia Oriente, el Sol se tardaba menos. Apenas 2 años después de la fundación del Fuerte de la Navidad en Haití por los hombres de Colón, el 5 de junio de 1494, representantes de España y Portugal firmaron en la villa castellana de Tordesillas un importante acuerdo que cambiaría radicalmente el reparto del mundo. En este acuerdo, conocido como el Tratado de Tordesillas, se aceptó la división del océano en 2 espacios, cuya línea de demarcación se situó a 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde, reservándose la zona oriental para Portugal y la occidental para Castilla. Este nuevo reparto permitió a Portugal asegurarse la ruta africana hacia la India y la soberanía sobre lo que hoy es Brasil, y a España el control absoluto de todas las posesiones del Nuevo Mundo y del Mar Caribe. Años después, en 1506, el Tratado de Tordesillas fue confirmado por el Papa Julio II y fue punto de discordia con otras coronas europeas, particularmente Francia e Inglaterra, que cuestionaron el reparto del orbe entre las potencias ibéricas, dando inicio así a un nuevo estilo de piratería y la inminente necesidad de fortificar las costas americanas. A fines del siglo XVI, en el momento en que se empieza a generar esta gran riqueza americana, empieza lógicamente a suscitar una serie de envidias y sobre todo tratar de posesionarse no solamente de los lugares físicamente, como en algún momento sucedió, sino de apoderarse de las riquezas que salían de América en el famoso convoy que iba a España.
En ningún lado del mundo se dio una situación que definiera el futuro como fue en el Caribe en el siglo XVII y XVIII. Lo que pasaba en el Caribe, la famosa Guerra del Caribe, influía en una forma determinante en las economías de España, de Francia, de Inglaterra, de los Países Bajos. El número de fortificaciones, la variedad de las fortificaciones que se crearon, la cantidad de sucesos históricos que se dio ahí, hacen que el Caribe tenga estas condiciones que son únicas y diferentes a todo el mundo. No hay un lugar más extraordinario que el Caribe mismo. La historia de la ciudad primada, la historia urbana de la ciudad primada. Los acontecimientos históricos yo los leo a través de sus vestigios construidos. La primera fundación importante que se hace en América, después del intento de la Navidad en Haití, que tenía una cerca de madera para protección de los nativos de la isla española, y después del intento sólido, ¿no? Porque quedan restos arqueológicos contundentes del asentamiento de la Isabela en la República Dominicana actualmente. El siguiente paso es la fundación de la ciudad de Santo Domingo, cosa que ocurre a la altura circa, como dicen, 1497-98. Hasta 1540 no comienzan las defensas, salvo una torre observatorio muy medieval, que es la fortaleza de Santo Domingo junto al río Sapa. La ciudad de Santo Domingo, en que estamos ahora, fue fundada en un lugar en la margen oriental del río Osama. Luego fue refundada en este sitio donde nosotros nos encontramos hoy. Esta fortificación que se ve es la fortaleza de Santo Domingo, la torre del homenaje de esa fortaleza, y está considerada como el elemento militar más antiguo que hay en América ejecutado por la cultura europea. Sus inicios corresponden al año 1502 y fue construido por Nicolás de Obando, que era el gobernador en ese momento. Santo Domingo tiene su importancia en los primeros años del siglo XVI, en el momento en que ella es capital de la audiencia, ella es capital de América. Ella es el sitio a donde se reúnen todos los poderes del rey en América completa. Me gustaría ver la cláusula del testamento de Adán que me excluye del reparto del mundo. Con estas palabras, el rey Francisco I de Francia protestó airadamente contra la partición del mundo hecha por la Santa Sede. Por esa causa es lícito robar y tomar todo lo que se pudiese por la mar. En 1523, a manos de Giovanni da Verrazzano, un pirata florentino apodado Jean Florin por los franceses o Juan Florentino para los españoles, y que trabajaba al servicio de la corona francesa, sucedió un terrible asalto a 3 naves españolas que transportaban el quinto real, es decir, la quinta parte del botín que el conquistador de México debía al rey Carlos I de España. En el estrecho de Gibraltar sucedió el asalto. Jean Florin, en una encarnizada batalla, capturó 2 de las 3 carabelas que Hernán Cortés había enviado a España con el mítico tesoro del emperador Moctezuma. Guacamayas de diversos colores, animales selváticos, loros parlantes, felinos nunca antes vistos en la Europa del siglo XVI, 300 kilos de perlas, 225 kilogramos de polvo de oro y plata, lingotes de oro, varios baúles con joyas, chalchihuites, turquesas, más cajas atestadas de lingotes de plata y un espectacular penacho,
que pertenecía al rey Moctezuma, hecho de plumas preciosas de quetzal, entre otras riquezas, conformaron el fabuloso botín que iría a parar en la primavera de 1523 a las arcas del rey Francisco I de Francia. La noticia del fabuloso asalto se regó rápidamente por toda Europa. A partir de entonces, una enorme codicia sería el leitmotiv de la Guerra del Caribe, producto natural del enorme potencial económico que ofrecen los nuevos territorios. Esta inconmensurable codicia por todo lo que había en América sería hasta nuestros días el motor de las relaciones internacionales entre las grandes potencias y los territorios descubiertos. Esta riqueza americana se llega a convertir en una razón de Estado, que hace que sobre todo Inglaterra, pero sin excluir a Francia y Holanda, por supuesto, se reconozca que la actividad del saqueo y del robo en alta mar pueda ser una actividad legalizada, digámoslo en términos contemporáneos. Entonces, el gobierno inglés establece lo que se conoce como la patente de corso. Esto es, autorizar, darles una patente, una autorización para que todos estos, en principio piratas, se vuelvan corsarios, y que hace que grandes marinos ingleses, y Francis Drake, por ejemplo, Walter Raleigh, hagan estos ataques y asalten no solamente embarcaciones, sino ciudades, inclusive costaneras, para poderse apoderar de las riquezas, y donde en un plan perfectamente coordinado con el mismo gobierno, ellos den un porcentaje de estas ganancias a los gobiernos que lo están auspiciando. Se declara una verdadera guerra transoceánica. Todos los demonios se desataron. Surge así la piratería legal. El planeta se puebla de corsarios. Como una manera de distinguir entre un pirata y un corsario, se emitían estas autorizaciones a fin de que estos asaltantes legales, estos ladrones de mar, fuesen tratados como prisioneros de guerra. Cuando un corsario con patente era tomado prisionero, se le daba trato de oficial. Los piratas comunes, en cambio, eran colgados inmediatamente. De hecho, podemos decir que las fortificaciones serían la respuesta a esta actividad corsaria, que no solamente es desarrollada de forma legal, sino que surgen los filibusteros y los mismos piratas, los bucaneros, y con diversas denominaciones, todos aquellos que están a la codicia del gran tesoro americano. Como respuesta al ataque de Juan Florentín, el rey Carlos V ordena la construcción del Morro de San Juan de Puerto Rico y lo termina en una primera etapa su sucesor Felipe II. Es esta la primera fortificación que construye España en el Caribe contra las potencias europeas, con un fin estrictamente militar. Se hace un parapeto artillado en la parte más baja de la fortificación actual, que irá creciendo poco a poco hasta llegar a lo que hoy conocemos. El Morro de San Juan de Puerto Rico seguirá siendo hasta la Segunda Guerra Mundial un estratégico bastión militar contra posibles ataques enemigos. San Juan de Puerto Rico va a ser uno de esos puertos que España decide fortificar por su localización geográfica. Puerto Rico se encuentra a la entrada del Caribe y más adelante el emperador Carlos V ya lo nombra oficialmente con ese apelativo de entrada a las Indias. El origen del sistema defensivo de San Juan comienza con el rey Felipe II, que se ve en la necesidad de fortificar sus colonias en ultramar para proteger las flotas españolas que venían 2 veces al año a América, unas en ruta hacia Veracruz para recoger materias preciosas y otra en ruta hacia el Istmo de Panamá. Ya para el siglo XVI, temprano en el siglo XVI, primero se comienza con la construcción de la fortaleza, la cual fue construida en un lugar poco recomendable en el interior de la bahía. Entonces, más adelante,
deciden las autoridades españolas construir una defensa en la entrada de la bahía, en la entrada de la boca del puerto, o sea, en el Morro. De ahí entonces el origen del castillo San Felipe del Morro. A la entrada de la bahía de San Juan de Puerto Rico se levanta imponente el Morro de San Felipe, una de las más grandes y mejor preservadas fortificaciones españolas que se construyeron en el Nuevo Mundo, y cuya función, por supuesto, era proteger la ciudad de los ataques por mar que durante lentos años la asolaron. Era, junto con La Habana y Santo Domingo, la puerta insular a todos los territorios de España en América. Su construcción inició en 1540 y le llevaría a la corona 250 años terminar su fachada actual. Tiene 6 niveles, con una altura de 42 metros y paredes de hasta 6 metros de ancho. Está resguardada por el National Park Service de los Estados Unidos. Fue declarado Parque Nacional en 1949 y Patrimonio Cultural de la Humanidad desde 1983. En una ciudad al sur de Santo Domingo, fundada en 1502, también en el grupo de ciudades que funda Nicolás de Obando, que se llama Azua de Compostela, había un escribano que estaba radicado ahí hacía 2 o 3 años. Se fue en una expedición con Diego de Velázquez a la conquista de Cuba y luego se fue y conquistó México, se llamaba Hernán Cortés. La necesidad de fortificar el Caribe había comenzado de manera feroz. Hacia 1535, en México, se levanta el Muro de las Argollas, en el islote de San Juan de Ulúa, en la Villa Rica de la Veracruz. Su función no era de carácter militar, pero servía para atracar los barcos. Es este el primer elemento constructivo de lo que sería la fortificación más importante de México, como la conocemos actualmente. Veracruz era el puerto más importante que había para los españoles. Por tanto, desde que se hace el famoso Muro de las Argollas y después se va creciendo, se recurre a arquitectos militares muy connotados. Ahora, había que ver que los arquitectos militares eran arquitectos viajeros, o sea, no eran arquitectos que vivieran en Veracruz, inclusive que vivieran en la capital, en la Nueva España. Eran arquitectos que lo mismo intervenían aquí, que intervenían en La Habana, que intervenían en Panamá, que intervenían en Cartagena, o sea, que eran expertos militares que iban recorriendo todo, pero lo más interesante es el continuo evolucionar de los tratados militares, en que cada vez, sobre todo, que iba sucediéndose un ataque pirata, se hacían nuevas fortificaciones, sin olvidar que el arquitecto tenía que hacer una propuesta de un sistema integral de defensas. A partir de este momento, Veracruz será el puerto más emblemático del Golfo de México y se inscribirá en la historia de este país de manera notable a lo largo de los siglos. La vida de San Juan de Ulúa no puede desvincularse a la vida del país. En la época virreinal fue un sitio de traslape de las mercancías, tanto las que llegaban de España e iban hacia España, y donde el fuerte tenía un papel vital dentro del programa de seguridad, aunque como siempre sucedió con la mayoría de las fortificaciones en América, estas se mostraron bastante ineficaces ante el ataque de los piratas, dado los movilidad que los mismos piratas tenían. San Juan de Ulúa, que es nuestra fortificación, la fortificación del Caribe más importante junto con San Felipe de Barajas, está en una situación verdaderamente dramática porque ha quedado estrangulada por astilleros, parques de contenedores, por el desarrollo mismo de la actividad portuaria, que no ha tomado en cuenta en una forma prioritaria la enorme importancia que tiene no solamente como fortificación militar, sino asimisma
como parte fundamental en la vida de la nación mexicana. Quizás como un mérito negativo podríamos decir que es la única fortificación de nuestra área del Caribe que ha salido por 3 años consecutivos en la lista de los monumentos más dañados del mundo, de los 100 monumentos más dañados del mundo por la World Monument Fund, que ha considerado que si no se hace algo dramático con San Juan de Ulúa, San Juan de Ulúa va a acabar perdiéndose. En 1568, una flota británica comandada por un célebre corsario llamado John Hawkins se acercó a las costas de Veracruz para reparar sus barcos, después de haber asaltado varios puertos en el Caribe a lo largo de un año. Hawkins iba acompañado de su joven primo, Francis Drake. Su arribo coincidió con la llegada de una flota de la Armada Española al mando de don Francisco de Luján, que fue asaltada por Hawkins y Drake, quienes después de tomar varios rehenes, negociaron un rescate razonable. Pero los piratas fueron engañados y Luján atacó rabiosamente y por sorpresa, lo que dio como resultado el hundimiento de 4 barcos ingleses y alrededor de 500 hombres muertos. Después de un año de correrías en el Caribe, el botín que llevaban los corsarios era abundante y fue recuperado por los españoles, evitándose así que estas riquezas terminasen en las arcas de la reina de Inglaterra. Drake y Hawkins lograron huir en medio de la batalla, abandonando a sus hombres. Drake arribó solo a Inglaterra en enero de 1569, anunciando la muerte de Hawkins y contando un fabuloso episodio del desastre de San Juan de Ulúa, pero no contaba con que John Hawkins había sobrevivido y llegaría un mes después a Europa para ser el artífice de la nueva concepción naval que llevaría a Inglaterra a la vanguardia militar de los mares en todo el orbe. El nombre de Sir Francis Drake se comenzaba a escribir. Quizá ningún otro corsario atemorizó tanto en la historia de la humanidad. Hizo de sí mismo un mito y fue el segundo hombre en darle la vuelta al mundo. En un célebre retrato de la reina Isabel I de Inglaterra, la soberana porta una lujosa corona poblada de perlas que, cuenta la leyenda, le fueron obsequiadas por el pirata Drake antes de ser nombrado caballero. Dentro de las proezas de este hombre extraordinario, destaca una gran campaña militar que realizó aterrorizando los puertos españoles y que solo le llevaría 2 años. Parte de Inglaterra en 1585 y vuelve en 1587. Ataca el puerto de Vigo. Sin éxito, intenta asaltar Santa Cruz de la Palma y La Gomera. Bordea la costa africana y se enfila al Caribe, en donde sin miramientos asola, asalta y saquea la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, con una flota de 23 navíos y unos 2.300 soldados, permaneciendo un mes completo ahí. Muchos de los vecinos de Santo Domingo abandonaron la ciudad, llevándose el oro, la plata y las joyas. Don Cristóbal de Ovalle, presidente de la Real Audiencia y capitán general de la isla, huyó. La invasión de Sir Francis Drake con 20 y tantas naves que llegaron a América, hicieron una de sus primeras escalas aquí en Santo Domingo, casi una escala técnica, y se pasaron un tiempo con la ciudad ocupada. Llegaron, dispararon desde el mar, no se le contestó el fuego. El gobernador se subió en un bote y se fue río arriba, y la ciudad no se entregó, fue ocupada, porque no había en el momento que Drake llegó a la ciudad alguien que le entregara la llave de la ciudad o las armas de la ciudad. Los hombres de Drake instalaron su cuartel general en la Catedral Primada de América, la más antigua del continente, a la que también usaron como almacén y como cárcel, en franco desafío al Dios de los católicos. Por el rescate de la ciudad, los invasores exigieron 200,000 ducados e iniciaron, para demostrar que la cosa iba en serio, un sistemático incendio y la demolición
de edificios urbanos, hasta arrasar con una tercera parte de la primera fundación española de América, matando curas, saqueando iglesias. En este asalto se perdería una invaluable parte del archivo de la más antigua ciudad de las Indias. Finalmente se le pagaron 25,000 ducados y abandonó la isla el 10 de febrero. Drake decidió asaltar entonces la codiciada ciudad de Cartagena de Indias, en el entonces virreinato de la Nueva Granada, hoy Colombia, y la tomó en una noche. Quemó 200 casas y como rescate exigió en pago la cantidad de 107,000 ducados. Se robó las campanas de la ciudad y varias piezas de artillería que incluían varios cañones. A punto ya de partir, encontró entre los papeles del gobernador una carta en la que se anunciaba la incursión del pirata Drake y, encolerizado, ordenó la destrucción a cañonazos de una de las naves de la catedral. Intentó después tomar la ciudad de La Habana, pero se encontró con más de 2,000 hombres armados protegiendo la villa y decidió continuar su viaje. Entonces, ya de paso, destruyó el puerto de San Agustín en la Florida y regresó a Europa con un cuantioso botín valuado en 600,000 libras esterlinas, listo para ser nombrado caballero de manos de la mismísima reina Isabel I de Inglaterra. La campaña de Drake causó estragos anímicos y materiales a los españoles y los obligó a replantearse la necesidad de implementar un refuerzo militar considerable, por lo que todo el sistema de defensa se concentró en fortificar los puertos y las rutas de las flotas en el mar de las Antillas. Cansado ya de estos pillajes y concentrado en la administración de un vastísimo territorio bajo su dominio, Felipe II, rey absoluto de Castilla, Aragón, Cataluña, Navarra, Valencia, el Rosellón, el Franco Condado, los Países Bajos, Sicilia, Cerdeña, Milán, Nápoles, Orán, Túnez, Portugal, el Imperio Afroasiático y Filipinas, además de toda la América descubierta y el Mar Caribe, envía al Duque de Alba, su mejor general, con un ejército de 10,000 hombres a los Países Bajos para sofocar una rebelión de protestantes patriotas comandada por el príncipe Guillermo de Orange, líder del movimiento de los mendigos, que había emitido patentes de corso a los navegantes holandeses para atacar barcos españoles. Una tensa paz flotaba entonces entre España e Inglaterra, pero en secreto, la reina Isabel I apoyaba a los holandeses. Para pagar a las tropas de Felipe, el Vaticano aporta 450,000 coronas que deben viajar vía Inglaterra con la anuencia de Isabel. Pero la reina decide robarse el dinero vaticano. España, en respuesta, decomisa todas las posesiones inglesas en los Países Bajos. Mal negocio, porque todo lo español en territorio inglés es decomisado. Felipe II fragua un plan para fortalecer a toda su armada y ordena a todos los barcos anclados en el Mediterráneo trasladarse inmediatamente a Lisboa para ser calafateados, reparados y armados con artillería nueva. El objetivo es invadir Inglaterra y ostentar entonces las coronas de los dos reinos. El Papa Sixto V ofrecería 1,000,000 de ducados para la empresa. La conspiración es descubierta y una furiosa reina de Inglaterra envía también a su mejor general para detener el ataque. En el puerto de Cádiz, alrededor de 60 barcos entre galeones de guerra y barcos mercantes de las Indias Occidentales esperaban vientos propicios para partir cargados de mercancías al Nuevo Mundo. Súbitamente, a las 4 de la tarde, aparecieron 7 galeones ingleses comandados por el hombre más temido de los mares conocidos, Sir Francis Drake, quien en unas horas tomó el control absoluto sin perder a un solo hombre. Destruyó el puerto de Cádiz, lo quemaron todo, lo robaron todo
y Drake hundió 37 de los 60 barcos que recalaban en la bahía. Después bloquearía durante casi un mes la salida por el estrecho de Gibraltar, capturando más de 100 navíos llenos de mercancías y materiales para la guerra, frustrando así los planes españoles de invadir Inglaterra. Esta guerra que se traslada al Caribe será una guerra religiosa de protestantes contra católicos. Ya no es posible esperar más. Diseñado desde 1570, Felipe II emprende la realización del primer plan de defensa en el Caribe, que es encargado a un connotado ingeniero militar italiano llamado Bautista Antonelli y a su hijo Juan Bautista. Inicia con ello un verdadero plan de defensa en lo que será conocido después como el Caribe fortificado. Se inicia en el Morro de San Juan de Puerto Rico, en varios fuertes de Cartagena de Indias, se ataca la muralla y fortificación de Santo Domingo, la bahía de Fonseca en la Florida, la fortaleza de Santiago de Araya en Venezuela, San Juan de Ulúa en Veracruz, el castillo de los Tres Reyes del Morro y San Salvador de la Punta en La Habana y todas las fortificaciones de Portobelo en Panamá. Los Bautista Antonelli diseñan y construyen para la corona española un sistema fortificado imponente que será un referente sólido de la estrategia militar de los tiempos modernos. El problema fue que tardaron mucho tiempo en hacerlo. El primer plan de defensa es contra la piratería. No hay que olvidar que parte de Italia estaba con España en ese momento. Entonces, la ingeniería militar del momento era italiana, pues se pone al servicio de la corona española. El sistema de fortificaciones americanos nace como un sistema integral, que esto es muy interesante. Desde el siglo XVI, los Bautista Antonelli, unos arquitectos e ingenieros italianos, diseñan las fortificaciones como un sistema fortificado integral de toda América. Si esto realmente se hubiera llevado a cabo, se hubiera tenido una defensa eficaz o más eficaz, digamos, de lo ineficaz que fue contra los piratas. Pero ellos lo planifican, pero no se hace. Lo que es interesante es que alguien tiene la visión de decir, si nosotros queremos rechazar un ataque, tenemos que tomar en cuenta que todo el sistema fortificado tiene que ser de carácter integral, ¿no? Araya es importante desde el siglo XVI. Cuando los españoles llegan a estas tierras, se encuentran con una salina natural espectacular que se convierte, vamos a decir, en el pozo de sal más grande del Nuevo Mundo durante las primeras etapas de la conquista. Holanda siempre intentó robarse, es la palabra, la sal de la salina de Araya. No hay que olvidar que en esa época el hielo no existía y la sal era el sustituto perfecto para poder conservar todo lo que era materia orgánica. Y por supuesto que la salina de Araya, una de las pocas salinas del siglo XVI descubiertas en América, pues realmente era muy importante. Eso es lo que obliga a España a construir en ese lugar tan inhóspito, donde no hay nadie, donde 200 años después de su construcción, Alejandro de Humboldt pasa por el lugar y para sorpresa dice que es un lugar donde todavía no ha pasado nada. Da una idea del paisaje geográfico al cual nos estamos refiriendo. La fortaleza la planifica lo mejor que tenía España, que era la familia Antonelli en ese momento, haciendo fortalezas en el Caribe. La historia de este castillo comienza con Bautista Antonelli, a finales del siglo XVI, en la primera visita que hacen los Antonelli a América.
Él es el que planifica la obra y a partir de ahí, desde entonces, aproximadamente en 20 años hacen el castillo. ¿Qué pudo haber justificado hacer semejante obra de ingeniería? La sal. ¿Cuánta sal había aquí como para justificar tremenda construcción militar? Esta es una fortaleza del siglo XVII, de principios del siglo XVII. Como se ve, nunca se utilizó, de ella difícilmente se haya disparado un tiro, no se conoce que se haya disparado. Y ya en 1750, alrededor de 1750, España la considera estratégicamente dañina y la vuela, es volada por sus propios y obstinados constructores. ¿Qué había que defender? Un pasaje verdaderamente apasionante de la historia de América fue la invención del dorado. Un mítico lugar en donde la abundancia del oro, la generosidad de la naturaleza y la dulzura de sus habitantes constituían un auténtico paraíso terrenal. Según los viajeros del siglo XVI y XVII, a ese lugar se accedía partiendo de la isla de Trinidad y entrando por el majestuoso río Orinoco. Y por supuesto que aquello se convirtió en la fábula del mundo. Con eso se pudo fabular a extremos de inventar un mundo que no existía, de inventar el dorado, de inventar riquezas que todavía están por descubrir. Y ese mundo que se descubre todavía se está haciendo. Es que no, yo creo que todavía no hemos caído en cuenta de lo que eso significó, y eso fue lo que hizo posible la conquista y la creación, mejor dicho, de este nuevo mundo. Para proteger la entrada al Orinoco, la corona española levantó 2 fortificaciones en la región de la Guayana, en lo que actualmente es la República Bolivariana de Venezuela. El funcionamiento más que todo tenían los castillos de Guayana era para defenderse de los ataques de los piratas ingleses que entraban hacia la entrada del Dorado ese tiempo en busca de tesoro. Sí, el pirata más famoso que navegó sobre el río Orinoco fue el pirata Walter Raleigh. Por cierto, allá están 2 cañones pequeños que pertenecieron a ese pirata. Por cierto, aquí murió el hijo de Walter Raleigh. Fue el pirata que más incendió, por ejemplo, todo lo que fue Ciudad Guayana en ese tiempo. O sea que todo esto es Ciudad Guayana. Pero lo que pasa es que después, cuando vinieron los límites, esto perteneció al del Tamacuro, que es donde estamos ahorita. Pero en sí se llaman los castillos de Guayana desde esa época. Uno de los más importantes gestores intelectuales de este fabuloso invento fue el célebre navegante inglés Sir Walter Raleigh. Siendo muy joven, cayó preso en la Torre de Londres, en donde escucha de boca de Pedro Sarmiento de Gamboa, soldado y cronista de la guerra contra Tupac Amaru, la existencia del dorado, y entonces promete: unas indias para su majestad, mejores que cualesquiera tenga el rey de España. En febrero de 1595, se le autoriza el mando de 5 navíos y más de 100 soldados para partir desde el puerto de Plymouth en busca de la ciudad dorada. Raleigh se interna en el Orinoco, un río terrible y poderoso, rodeado de un paisaje atestado de aborígenes, insectos ponzoñosos, caimanes monumentales y desolaciones todas. Pero el dorado no estaba ahí, y Raleigh regresa a Inglaterra derrotado y pobre. Sin embargo, descubre en esa época un método para secar la planta de tabaco, y gracias a esto, la costumbre de fumar se extiende muy pronto en Europa y posteriormente en el mundo entero hasta nuestros días. A los 64 años, Raleigh convence nuevamente al rey de conocer la ubicación exacta del mítico dorado. Con más de 1000 hombres y al mando de una enorme expedición, sale con 12 barcos a Inglaterra en junio de 1617 hacia una aventura verdaderamente desastrosa. En un furioso combate frente a los castillos de la Guayana, muere su hijo y nuevamente regresa fracasado a Europa.
Cae preso en la Torre de Londres y es ajusticiado bajo el cargo de traición por el rey Jacobo I, sucesor de Isabel I. Sir Walter Raleigh es decapitado el 29 de octubre de 1618. El fastuoso dorado estaba cerca, pero Inglaterra nunca lo encontraría. Años después, España descubrirá las minas del Potosí en Bolivia, la veta de plata más grande del mundo, que significaría un verdadero desastre para el pueblo boliviano y potenciaría la codicia y el saqueo propio de los intereses imperiales. A lo largo de estos años, se sucederán en las costas del Gran Caribe un sinnúmero de asaltos a manos de piratas, bucaneros y filibusteros. Casi ningún lugar era seguro. Se vivía con el temor de los piratas, de los ataques corsarios. De noche las ciudades cerraban sus puertas, protegidos parcialmente dentro de la muralla ante la posibilidad del despojo, el incendio y la desolación constante. En uno de estos ataques, precisamente en el año 1600, es donde Drake es herido y se dice que inclusive en un famoso islote que se conoce como el islote de Drake, en la misma bahía de Portobelo, fue tirado ya al mar después de haber fallecido por las heridas recibidas en uno de estos combates. Había razones para celebrar. El mayor enemigo de España hasta entonces en el Mar Caribe, el temible Francis Drake, moriría en Panamá frente a las costas de Portobelo alrededor del año 1600. Los restos del gran capitán inglés serían arrojados al Mar Caribe. Las campanas de todo el vasto imperio español repicaron en señal de celebración. Cervantes, Quevedo y Lope de Vega le dedicarían versos a la muerte del más innoble enemigo de Felipe II y la corona de España. El siglo XVI termina con el atisbamiento de un futuro prometedor, cargado de riquezas para las coronas europeas que se preparaban para la guerra. A 5 siglos del primer viaje de Colón, ¿cómo es el Caribe actual? Receptor de todas las etnias de la tierra, amplio cultivo étnico y cultural, generador de ritmos, de lenguas, de tradiciones, de cosmovisiones únicas. Todas las religiones del mundo llegaron a territorios americanos por las costas del Caribe. Chinos, judíos, hindúes, asiáticos, africanos y miles de europeos en el transcurso de la historia. Finalmente ahora, este lugar ha empezado a querer o a poder ser una cultura. Se conduce a una manera más o menos coherente de ver la vida, desde el Golfo de México hasta la Guayana venezolana. Apenas ahora, un veracruzano puede concebir que su vida cotidiana es muy parecida a la de un cumanense, a la de un puertorriqueño, a la de un hombre que nació en Aruba o en Curazao. Que el Caribe no se entiende sin una fortaleza. Todos los habitantes del Caribe llevamos metido en la memoria un cañón dejado a la vera del camino. Eso es parte de nuestra manera de ser, eso es nuestro gentilicio. Entonces la fortaleza es un edificio que nos une, tiene la bondad o la bonomía de unir a todos los pueblos del Caribe, a españoles, a ingleses, a holandeses, a franceses, a todos, porque es un edificio común a todos. Esa es una de las claves para entender el valor de lo que significa ese patrimonio cultural, que hoy, por supuesto, no dispara nada, pero sirve para entendernos como una región que es más allá o que va más allá de una palmera borracha de sol, o de un cocotero o de una playa.
de entre todas las herencias que nos quedan, de los afanosos siglos de persecuciones, ataques y batallas gloriosas, se levantan las fortificaciones del Caribe como testimonio tangible de un patrimonio común que está en constante riesgo y que debe ser conocido para después valorarlo en su justa dimensión. El Caribe fortificado es eso, un patrimonio común que nos rebasa a todos.